Les saludo, ¿no es cierto?, en este momento tan especial de la tarde, un día sábado, en donde, como recién se señalaba, ¿no?, nuestros conductores, el sábado de tarde es una oportunidad para compartir en familia, para reflexionar seguramente sobre los mensajes de la mañana y ver cómo esto impacta nuestra vida. Como hijos de Dios, yo ya me he encontrado en diferentes ocasiones en donde la gran pregunta es, bueno, ¿cómo es que se vive ahora que somos cristianos? ¿Cómo es que puedo yo encontrar algún elemento que me permita entender este fenómeno que es saber que la salvación ya es un hecho, se ha concretado en la cruz y Jesucristo está administrando esa salvación ahora desde el santuario? Y sin embargo, seguimos estando aquí en la tierra, seguimos estando en la presencia del pecado, vemos todavía los efectos del pecado, vemos que todavía tomamos malas decisiones, que todavía no logramos dominar nuestros pensamientos, cosas que entenderíamos en algunos casos ya no debieran suceder. Al menos así sentimos que algunas personas conciben esta idea. Si me convertí, si me bauticé, ¿cómo es que todavía tengo estas luchas? ¿Cómo es que todavía veo la presencia del pecado en mi alrededor? Así que ciertamente no es fácil siempre entender lo que significa esta nueva vida en Cristo. Y lo que queremos proponer esta tarde es que justamente el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 6, en los versículos que vamos a analizar, justamente nos entrega a través de una metáfora que no es del todo común en el contexto social, histórico, una forma de entender lo que significa vivir en Cristo, vivir esta experiencia de la salvación. Ahora, yo confío que ustedes están con su Biblia en la mano, vamos a estar yendo al texto bíblico una y otra vez. Si bien ustedes me van a ver estar aquí hojeando mis apuntes, viendo lo que tengo escrito acá. Si nosotros vamos a los primeros 11 versículos del capítulo 6, nos damos cuenta de que Pablo viene desarrollando ciertas ideas que no están desconectadas de lo que él ya venía hablando en el capítulo 5. En el capítulo 5, a partir del versículo 12 en adelante, él habla acerca de la realidad de cómo el pecado entró al mundo a través de un hombre, Adán, y sin embargo, aunque ese pecado ahora reina a través de la muerte, Jesucristo, ¿no es cierto?, con su gracia nos da este don de la justicia. Y ese don es mucho más abarcante porque habiendo el pecado abundado tanto, su gracia es suficiente y alcanza para todos. Y entonces en ese contexto, en los versículos 20 y 21 al final del capítulo 5, él dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Con estas ideas, Pablo sabe que alguien suspicazmente podría entonces decir, bueno, si mientras más grande el pecado, más se nota entonces la gracia de Cristo, entonces, ¿cuál sería el problema entonces de seguir pecando? Tal vez si peco voy a poder ver de manera más patente este efecto salvífico de donde Dios me rescata o me levanta. Y ciertamente muchas personas pueden confundir la gracia de Dios en ese sentido, como abundando en mis pecados y por lo tanto mis pecados casi están al servicio de mostrar cuán grande es la gracia de Dios. Sin embargo, el versículo entonces 1 del capítulo 6, de allí en adelante, Pablo entonces justamente ya se anticipa a este hecho. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces esta idea de morir al pecado para una nueva vida es justamente lo que él empieza a desarrollar aquí. Y esta nueva vida la vivimos en Cristo, que es el concepto, ¿no es cierto?, que él luego introduce en el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿ya?, hemos sido bautizados en su muerte? Así que somos sepultados juntamente con él para, ¿no es cierto?, esta nueva vida por medio del bautismo, sigue explicándonos. Y entonces ahora comienza una especie de similitud. Así como fue esta experiencia de Jesucristo,
que habiendo Él mismo muerto y ahora vive, ¿no es cierto?, esta vida incorruptible, ¿no es cierto?, al haber resucitado para Dios, bueno, dice el apóstol, esta misma experiencia entonces puede ser nuestra, ¿ya? Entonces nosotros vemos aquí, ¿no es cierto?, esta similitud que Él comienza a establecer, esta experiencia de haber muerto, haber sido resucitado. Ahora, por medio de la fe, el apóstol nos dice que nosotros debemos considerar, dice el versículo 11, esa realidad también como una realidad para nosotros. Debemos considerarnos, dice verso 11, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me detengo aquí en este análisis preliminar porque justamente nuestro texto viene ahora a continuación. Así que, en resumen, los pecados que habían justamente se habían tornado evidentes debido a la introducción de la ley, ¿no es cierto?, son encontrados ahora por la gracia abundante de Dios. Y anticipándose a lo que algunos podrían pensar, Pablo dice, esto no significa que podamos dar rienda suelta al pecado para que se vea la superabundante gracia de Dios, sino que debemos vivir en una vida nueva como ¿cuál? Bueno, tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no es cierto?, que habiendo muerto al pecado, ahora vive para Dios y nosotros somos unidos a Cristo por medio del bautismo. Y en el versículo 6 entonces se introduce esta idea, ¿no es cierto?, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, ¿a fin de qué? Hay un propósito aquí, ¿ya? A fin de que no sirvamos más al pecado. Literalmente está diciendo no sirvamos más como esclavos el pecado. Y es aquí donde se va introduciendo algunas de las ideas que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Como les decía, el versículo 11 señala que nosotros debemos considerarnos ahora, casi haciendo cuenta, y ya vamos a entrar un poco más en detalle en esto, casi hasta imaginándonos esta como una realidad concreta, mientras que nos seguimos dando cuenta que tenemos un cuerpo mortal, en que todavía vemos, ¿no es cierto?, que tenemos esta tendencia de obedecer a nuestro cuerpo en sus concupiscencias, como pasa entonces a decir el versículo 12. Entonces, lo primero que nosotros queremos establecer, y si nos acompaña la gente en el área técnica, mostrar solo un pequeño bosquejo del texto aquí. Lo que nosotros vemos en el versículo 6, a fin de que no sirvamos más el pecado, ¿ya?, de no servirlo como esclavos, eso ya introduce esta primera metáfora, la metáfora de la esclavitud, esclavos de. Ahora, en el capítulo 6, Pablo vuelve a esta idea, ¿no es cierto? Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea el pecado para muerte o la obediencia para la justicia? Así que vemos que Pablo introduce esta idea y la sigue desarrollando, pero ya está presente en el verso 6. Al mismo tiempo, en el versículo 14, que es el con el cual nosotros terminamos, ¿no es cierto?, nuestro análisis, también dice allí, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, o sea, el pecado ya no será su amo, no va a ser su señor. Así que tenemos al inicio, verso 6, y al final, verso 14, esta noción, ¿no es cierto?, de la esclavitud, esta metáfora de la esclavitud que Pablo ha introducido, en donde nosotros estamos en una condición de esclavos frente a la realidad que tenemos en nuestra vida, con la posibilidad de elegir a dos posibles maestros. Podemos sacar el bosquejo por el momento. También ya hemos planteado, ¿no es cierto?, esto que vemos, el ejemplo de Jesucristo, la experiencia de Jesucristo, tal como se expresa allí en los versículos previos, ¿no es cierto?, versículo 5, versículo 8, ¿no es cierto?, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto de seguir la experiencia de Jesucristo, en el versículo 11, como ya mencionábamos, se nos señala, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y aquí es donde nosotros debemos entender un poco esta palabra, que aquí, ¿no es cierto?, está traducida como considerar. La palabra griega es logizomai, la verdad es que
Pablo lo usa extensamente en el capítulo 4, cuando él está hablando de la experiencia de Abraham, ¿ya? De que le fue contado por justicia y así, ¿no? Aparece mucho esta palabra allí en Romanos capítulo 4, aludiendo a la experiencia de Abraham. Y básicamente, logizomai tiene que ver con esta idea de verse a uno mismo tal como el Evangelio nos dice que debemos vernos. Las buenas nuevas de la salvación nos indican que Dios ya está haciendo algo en nuestra vida, que no siempre es aparente, ¿ya? La experiencia, ¿no es cierto?, de Jesucristo, en donde Él resucitó con un cuerpo incorruptible, Él resucitó, ¿no es cierto?, con un cuerpo glorificado, y sin embargo ni una de esas cosas son realidad todavía en nosotros. Todavía no hemos pasado por esa experiencia de tener un cuerpo glorificado, todavía tenemos cuerpos mortales, seguimos viendo los efectos del pecado en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras luchas, y sin embargo la invitación de Pablo es, hagan cuenta, acepten esta realidad, ¿ya? Asuman que es así, aunque todavía vemos nuestra vida en esta dificultad de ver todavía la presencia del pecado. Así que ciertamente Pablo está colocando la vida de Jesucristo como un ejemplo, pero aquí está la pregunta, ¿cómo debemos entender ese ejemplo? ¿Como que vamos a imitarlo idénticamente y que por lo tanto yo puedo ser igual a Cristo? ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? ¿O nos está diciendo lo que fue una realidad concreta en Jesús se anticipadamente, una realidad que hoy debemos asumir, aceptar, porque esas son las buenas nuevas del Evangelio? Sin embargo, ¿no es cierto?, como ya veremos en los versículos que siguen de nuestro estudio, seguimos teniendo un cuerpo mortal que todavía puede ser los deseos de nuestras concupiscencias y demás. Así que tenemos entonces la metáfora de la esclavitud y tenemos también esto de, así como fue con Cristo, así también ustedes, como una realidad que debemos anticipar. Ahora, si ustedes ven, ¿no es cierto?, y voy a pedir que proyecten una vez más la estructura del texto, nuestro pasaje aquí del apóstol Pablo presenta a dos posibles maestros, y yo los tengo marcados ahí en rojo, ¿ya? No reine pues el pecado, ¿ya? Y no presentemos nuestro cuerpo al pecado, los tengo ahí en rojo, sino presentados a Dios, ¿ya? Y vuestros miembros a Dios. Entonces, lo que Pablo en el fondo está haciendo aquí es personificar el pecado, porque bueno, si Dios es un ser personal y Él lo está colocando como una antítesis aquí, entonces el pecado también está siendo personificado aquí por Pablo. Pablo ha hecho esto ya, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, verso 12, vuelve a hacerlo más adelante en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en más. Así que, ¿quién es este pecado personificado? Podemos dejar de proyectar ahí el texto sin problema. El hecho de que el versículo 12 diga no reine el pecado, nos daría entonces la impresión que el pecado es rey. Sin embargo, en el versículo 14 ya vemos que se nos decía, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, Señor, amo. Entonces, si tomamos esta primera metáfora que veíamos, ya introducida en el verso 6, esclavitud en realidad tiene mucho más correlación con la idea del pecado como un amo. Y de hecho la esclavitud era tan diseminada en el mundo greco-romano que pareciera que justamente esto es lo que Pablo está estableciendo aquí. En el Imperio Romano, en torno al año 200 a.C., los esclavos provenían mayormente de los esclavos que habían sido obtenidos por, ¿no es cierto?, la guerra, ¿ya? Quienes habían sido sometidos, habían sido conquistados en la guerra, pasaban a ser esclavos, ¿ya? La mayoría venía de ahí. Ahora, los esclavos se encontraban en todas las líneas de las clases sociales. Esclavos podían ser incluso dueños a su vez de sus propios esclavos. El emperador tenía también sus esclavos. Y incluso los que eran esclavos del emperador estaban a veces hasta en mejor situación
que un hombre libre, tenían acceso a mejores privilegios y demás. Así que era muy fundamental quién era tu amo en la antigüedad. Si tu amo era bueno, poderoso, tú como esclavo estabas en una muy buena situación. Si tu esclavo era malo o de una clase social baja, entonces estabas también muy complicado en ese sentido. No era suficiente de que el amo fuera de una clase social. Lo ideal hubiese sido de que el trato dado por el amo fuera adecuado también, que fuera correcto, que nos tratara bien. Si bien algunos ven la diferencia en el trato que recibían los esclavos o cómo eran considerados entre los griegos y los romanos un poco diferente, Aristóteles al menos él plantea, ¿no es cierto?, un estándar bastante alto para los amos. Ellos debían tratar bien a sus siervos, etc. Y tiene algunas declaraciones en donde él decía de que incluso el esclavo era considerado como parte del propio cuerpo del amo y por lo tanto era un beneficio mutuo para el amo tratar bien a su siervo y así ambos ganaban. Y es interesante esta noción, porque justamente Pablo viene hablándonos de que nosotros vivimos en Cristo, que pasamos a compartir su experiencia. Por lo tanto, ya sea que yo elija el pecado o ya sea que yo elija a Dios, paso a estar tan íntimamente ligado a esta realidad, ¿no es cierto?, que debo tener sumo cuidado a quién voy a elegir como mi amo. La pregunta sería, ¿y no sería mejor pensar en libertad? ¿Por qué Pablo usa esta metáfora de la esclavitud? La verdad es que, aunque uno quedara libre y uno pudiera comprar su libertad, eso no significaba que uno rompía todo lazo con el amo anterior. Y yo creo que por eso Pablo no nos invita a ser libres, sino que insiste con esta idea de ser esclavos, ya no del pecado, sino de Dios. Cuando alguien era liberado, él tenía que aún así mantener una relación muchas veces contractual, social, cívica con su ex amo. Y era costumbre también que el hombre, aunque liberto, adoptara parte del nombre de su amo, ¿ya?, de quien había sido su amo. Estábamos justamente desarrollando el por qué Pablo sigue con esta metáfora de esclavos y no nos invita más bien a ser libres, ¿no? Si bien es algo que él desarrolla en otros pasajes, ¿no?, de cómo somos libres en Cristo, pero en este pasaje en particular, en donde la posibilidad de dos amos es tan latente, la libertad no es una opción que él quiere explorar, porque como les veníamos diciendo, hasta el nombre del ex amo se adoptaba, porque ahora uno pasaba a una nueva relación que era patrón-cliente. Y estábamos a punto de señalar que tal vez el caso más conocido, más famoso, Flavio Josefo, ¿no es cierto?, en donde él siendo judío, él entra en una relación, ¿no es cierto?, de patrón-cliente con el emperador y adopta su nombre. ¿Ya? Bueno, esa era la realidad. Entonces, aún un hombre libre no podía cortar del todo los lazos con su ex amo. Y esto ciertamente no es lo que Pablo tenía en mente. Así que la única opción es cambiar de amo, ¿ya? Cambiar de amo, del pecado pasar a, ¿no es cierto?, a Dios como nuestro amo. Así que dos opciones, ¿ya?, como veíamos ahí en el texto, el pecado personificado o Dios, ¿ya? Esas son las opciones que tenemos mientras nos toca vivir. Ahora, el tema justamente es entonces cuál es el mejor amo, ¿ya? Y a nosotros nos parecería tan obvio que Dios es el mejor amo. Pero el hecho de que Pablo tenga que invitar y dar estas indicaciones, el hecho de que no todos acepten la salvación, nos indica que esto no es tan evidente para todos. Sin embargo, nosotros que estamos familiarizados tal vez con el texto en Romanos, nos damos cuenta, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo mejor que puede hacer el pecado, si nosotros decidimos servirlo, es recompensarnos con la muerte. Lo que hace Dios, sin embargo, si nosotros lo elegimos a Él como nuestro amo, es recompensarnos con vida eterna. Por lo tanto, ciertamente Pablo está estableciendo este criterio para ayudarnos a elegir. Ahora,
En el versículo 13, nosotros tenemos aquí más bien un contraste que aparece a través de este verbo imperativo, ¿no? de presentarse. No presentarse, ¿no es cierto?, al pecado, más bien presentarnos delante de Dios, ¿ya? Y lo que Pablo en realidad está haciendo en estos textos que estamos analizando es llamarnos a la acción. Hasta el versículo 11 ha establecido esta nueva vida en Cristo, pero ahora hay que hacer algo, hay que responder. Y esto es lo que él justamente entonces desarrolla ahora. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo todavía es vulnerable al pecado. Y esto es lo paradójico, ¿ya? Porque si bien en el versículo 6 se nos ha dicho que nuestro viejo hombre fue crucificado, para que no tengamos que servir más al pecado, Pablo sigue muy consciente de que existe la posibilidad de que podamos caer nuevamente en estas malas costumbres de servir al pecado. La forma, ¿no es cierto?, en que esto está expresado, ¿no es cierto?, tanto en el versículo 12 como en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, ¿ya? Como un presente, nos da a entender de que Pablo sabe de que esto que era habitual, que esto a lo cual estábamos acostumbrados, puede perfectamente ser algo a lo cual retornemos si no somos cuidadosos de cultivar una vida en Cristo presentándonos delante de Él. Así que, versículo 13, ¿no es cierto?, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, ¿ya? Así que hay un contraste aquí. Una cosa excluye a la otra. No puedo como cristiano vivir algunos días presentándome para servir al pecado, otros días presentándome a Dios. Ya debo tomar una decisión. Ahora, ¿qué significa esto de presentarse? ¿Ya? Por lo menos en el Nuevo Testamento hay dos sentidos que salen a la luz. El primero tiene que ver con el servicio, ¿ya? Incluso un servicio cultico religioso. En Lucas, por ejemplo, cuando el ángel se presenta a Jeremías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, él dice, yo estoy aquí delante de la presencia del Señor, he sido enviado, estoy presente delante de Dios para servirlo. Y así hay otros usos que se dan en los evangelios. Mateo 26 es el único caso en donde Mateo usa este verbo y está en el contexto ya no de servicio cultico, sino bélico, ¿ya? Legiones que pueden ser traídas a la presencia de Jesús para rescatarlo. Estamos en la escena del Getsemaní. Entonces estas dos ideas, ¿no? Servir o incluso luchar, una noción cúltica de adoración o bien bélica, ¿no es cierto?, de luchar. Están ambas presentes. Por tiempo no voy a entrar en todos los pasajes, pero en el Antiguo Testamento esto también ocurre. Los levitas, por ejemplo, que ministran delante de Dios a través de la Septuaginta, podemos ver el uso de este mismo vocablo allí. El mismo Moisés o Josué, que lo asiste, también lo sirve, ¿no? Sirve delante de su presencia. Pero también la idea bélica está. Y tal vez el caso más patente puede ser inclusive el caso de Elías y Eliseo, porque ambos en diferentes momentos de su ministerio, ahí en el primer libro de Reyes capítulo 18, 15 o segundo libro de Reyes 3, 4, ambos dicen, con pequeñas variaciones, el Señor de los ejércitos delante del cual yo estoy, Él vive, ¿ya? O sea, yo estoy presente delante de Él, pero ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. Así que ellos están delante de Dios para servirlo, pero están sirviendo a Jehová, que es Jehová de los ejércitos. Y saben, el caso de Elías es tan emblemático, porque en esta lucha en contra de Baal y sus sacerdotes, Elías no solamente desarrolla algo cúltico, ¿ya?, de preparar el sacrificio, sino que incluso, si estamos familiarizados con el relato, él luego tiene que degollar a los falsos sacerdotes. Él tiene que tomar cartas en el asunto, actuar en base a esto. Así que, ¿cuál de estas dos ideas tiene Pablo en mente? ¿Es presentarnos delante de Dios para adorar
y ya no presentarnos al pecado entonces para adorar, o es presentarnos delante de Dios para luchar y ya no al pecado para luchar a favor de Él. Yo creo que ambos aspectos pueden estar bien presentes y es por la sencilla razón de que Pablo une tanto nuestros miembros como siendo ofrecidos, dice ahí, como instrumentos, ¿ya? El texto en el versículo 13 dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Entonces, Pablo usa los miembros para finalmente aludir a todo el cuerpo, pero todo el cuerpo, nosotros, podemos presentarnos como instrumentos, ya sea para el pecado, en sentido de instrumentos de iniquidad, o presentarnos como instrumentos de justicia. Así que lo cúltico podría significar que estamos dispuestos a servir, pero el aspecto bélico, que viene a ser refrendado aquí con la palabra que nosotros tenemos traducida como instrumentos, que en griego es hopla, de hecho famosos son los hoplitas, ¿no es cierto? Una categoría de soldados incluso en el mundo greco-romano, viene a significar que no solo estamos dispuestos a servir, sino que estamos dispuestos a servir en una capacidad bien específica, que es la de básicamente la de un soldado que se identifica, que acepta la causa, que sigue la estrategia, ya sea de su general, de su rey, de su amo. Y esto entonces es muy significativo, sobre todo si consideramos de que ya hemos señalado que la metáfora aquí es la esclavitud. Porque no es lo usual pensar en esclavos como batallando como soldados. Eso no ocurría. En los tiempos del Nuevo Testamento al menos, los esclavos estaban relegados más bien a las actividades de la granja, ¿no es cierto? Trabajar la tierra. No eran los soldados, eran los hombres libres, eran los ciudadanos, tal vez incluso mercenarios podríamos decir, pero no era lo usual pensar en esclavos. Así que Pablo está usando una metáfora poco usual, pero es justamente porque es poco usual lo que está aquí siendo planteado, ¿ya? Nosotros estamos viviendo en el contexto de una batalla entonces, en donde el pecado se opone a Dios, que nuevamente es algo poco usual. En la literatura judía lo que se opone a Dios normalmente es Satanás, los demonios, espíritus malignos. Aquí Pablo más bien personifica el pecado, ¿no? Y en esta batalla, aquí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién nos vamos a presentar? El hecho de que Pablo tenga que dar esta indicación en el versículo 13, no presenten vuestros cuerpos al pecado, más bien preséntense delante de Dios. Alguien diría, ¿y qué cristiano no querría hacer esto? Pero el hecho de que Pablo tenga que decirlo, tenga que darle la fuerza que tiene el verbo imperativo, dejen de hacer esto para comenzar de una vez por todas con esto otro, significa que no es el curso de acción obvio ni natural para nosotros como cristianos. Más bien resistimos la presencia de Dios en nuestra vida para activamente servirlo o incluso luchar a su lado. El hecho de que Pablo tenga que insistir con esta fuerza en esta idea significa que no es lo que nos nace de manera natural y por lo tanto estamos llamados a una decisión consciente. El pecado no puede seguir reinando y por lo tanto se nos presenta como una realidad futura que justamente será así. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y sin embargo, mientras tanto, somos llamados a aceptar esto, entendiendo que hoy vivimos esa realidad por gracia. Como ya hemos dicho, Pablo sigue hablando de nuestro cuerpo mortal, nos ha llamado a imaginarnos, a anticiparnos, a asumir que es así, porque el Evangelio así nos lo dice. Pero nuestro cuerpo sigue siendo mortal, sigue siendo falible. Podemos en algún momento volver a retroceder. Así que podemos elegir. Ahora, justamente esta metáfora de un esclavo en una guerra, que no es común, yo creo que Pablo la usa
intencionalmente. Porque en la guerra se presentaba una oportunidad única para el esclavo, para ya sea alcanzar su libertad, si es que eso él quería, o incluso para cambiar de amo y buscar una relación más ventajosa. En la guerra, a veces los esclavos traicionaban a su amo a fin de irse con un amo que les prometía algo mejor. Pero también hay algunos autores que identifican instancias en donde los amos podían ofertar, ¿no es cierto?, mejores condiciones para algunos esclavos que puede significar una ganancia para ellos como amos. Por lo tanto, esta metáfora, aunque es poco usual, un esclavo en una guerra, yo creo que está ahí por lo mismo. Pablo está usando esta metáfora poco usual para decirnos, cristianos, ustedes tienen la posibilidad de elegir. No están condenados a una única situación, sino que pueden elegir. Pueden elegir no servir activamente el pecado, sino que pueden servir activamente a Dios y luchar a su lado. Así que esta transferencia, ¿no es cierto?, de un amo a otro, es probablemente lo que Pablo tiene en mente cuando ya en el versículo 3 del capítulo 6 nos habla del bautismo, ¿ya? Esa instancia única en donde nosotros transferimos nuestra lealtad, ya no al pecado, sino a Dios. Ahora, ¿significa que el pecado ya no nos puede atormentar? ¿Significa que el pecado ya no tiene ninguna posibilidad de dominar en nuestro alrededor? No. Por lo mismo, Pablo habla de nuestro cuerpo mortal en el versículo 12 y nos dice que no sea allí donde el pecado reine. El pecado sigue presente en el mundo. El pecado puede todavía estar asusándonos, ¿no es cierto?, queriendo darnos en el gusto, pero lo que Pablo dice es, no le den el trono al pecado en sus vidas. Pero la realidad del pecado sigue, está ahí todavía. Y como ya habíamos señalado, la forma en que Pablo conjuga los verbos aquí da la idea de que volver atrás, retroceder, sigue siendo una posibilidad. Mientras esté esta guerra, mientras esté esta tensión entre Dios y Satanás, mientras esta guerra no termine, siempre será posible caer, tropezar, incluso retroceder. En el contexto, ¿no es cierto?, de esta metáfora nuevamente de un esclavo y la guerra, hay justamente un episodio relatado por Polibio. Él habla de un esclavo que se escapó de su maestro y se metió al ejército y estaba en un ejército mercenario y junto con un hombre libre llamado Expendio, ellos lograron llegar a ser los generales de este grupo de mercenarios. Y queriendo él nunca más volver a ser hallado por su ex maestro, porque su amo más bien, él sabía que si su amo lo lograba encontrar era muy fuerte el castigo, él podía incluso ser muerto. Él necesitaba seguir peleando, él necesitaba seguir en la batalla. Así que él genera una situación que finalmente desemboca en la guerra libia, ¿no es cierto?, todo con tal de no volver a su amo. Y esto, como un trasfondo social, histórico, es muy relevante, creo yo, que un esclavo entienda de que la única forma de no volver a su amo anterior es luchar ahora por una nueva causa. Ahora, los detalles del relato no son los mejores, pero destacamos este hecho. Este esclavo entiende que la única forma de no volver atrás es seguir luchando, ¿ya? Es seguir luchando por esta nueva causa. Por lo tanto, que un esclavo esté dispuesto a luchar o entender de que la lucha es inevitable a fin de no volver, ¿no es cierto? Creo que nos ayuda a entender la fuerza en estos imperativos que tiene Pablo acá. No presenten vuestros miembros, más bien preséntense delante de Dios. Son los únicos dos maestros que podemos tener, son los únicos dos amos que podemos tener. Y la libertad no es una opción porque significaría mantener todavía un lazo. La única forma de romper un lazo es comenzar otro, que sería entonces servir a Dios. Ahora, ¿siempre vamos a poder cumplir a cabalidad lo que Pablo aquí nos pide? Tanto nuestra experiencia como la teología de Pablo en Romanos nos diría que no.
El capítulo 7 es un ejemplo tan claro de esta lucha que es interna. El pecado que está tratando de reinar adentro, no son amenazas de afuera. El enemigo está dentro de nosotros, tratando de fijar su trono allí. El único antídoto no es tanto apuntar a una impecabilidad, no es tratar de, por mis esfuerzos, yo vencer el pecado. Lo que Pablo nos está diciendo es que el antídoto aquí es cada día someternos a Dios y estar dispuestos a luchar por Él, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta que Pablo había establecido allí, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, ciertamente no podemos. Seguir pecando significaría que vivimos en la presencia del pecado, y estar en la presencia del pecado, como ya hemos visto, significa rendirle homenaje, culto, o estar dispuesto a luchar por el pecado, o sea, servirlo con tal de establecer su dominio en la tierra. Yo creo que ningún cristiano quiere eso. Pero la opción que tenemos no es un salto a la impecabilidad, no es un salto a luchar independientes, digamos, con nuestras fuerzas. No, la opción que tenemos es someternos a Dios, y fíjense la metáfora que usa Pablo, como esclavos, ni siquiera como hombres libres, ni siquiera como cogenerales en su ejército, no, siempre sometidos, siempre reconociendo su dominio, siempre reconociendo lo que Él ha hecho, porque la victoria es de Él. Y si Él vence, nosotros entonces también venceremos porque formamos parte de su ejército. Por lo tanto, Pablo usa esta metáfora poco usual de un esclavo en el ejército, ¿no es cierto?, para expresar cómo debemos vivir nuestra vida hoy. Esta nueva vida se presenta bajo un nuevo dominio, el de Dios, uno que nosotros podemos elegir, tenemos ese derecho, y vivimos en el reconocimiento de que vivimos hoy por gracia. Eso de vivir por gracia significa, ¿no es cierto?, que justamente ese futuro donde el pecado ya no tendrá dominio sobre nosotros, lo podemos aceptar como una realidad. Dios lo hace posible, aunque todavía esté la lucha, ¿no es cierto?, aunque esté la batalla recia a nuestro alrededor. Dios nos da tiempo. Estamos en ese intertanto. Estamos entre ese ahora ya y el no todavía, en lo que en el versículo 6 veíamos, para ya no servirlo más, y sin embargo el 14 nos dice, y ya no tendrá dominio. En este periodo intermedio somos invitados a vivir como siervos de Dios, dispuestos a luchar por Él y no por el pecado. Entonces lo que Pablo, al menos en estos pasajes, nos está señalando, no es necesariamente una receta de cómo ser perfectos, o de cómo por nuestra propia cuenta llegar en alguna etapa de nuestra vida a vencer el pecado, sino que nos dice que mientras esta batalla esté, dependemos única y exclusivamente de Cristo como nuestro garante, debemos vivir en Él, confiando en Él por su gracia, y esta batalla terminará cuando Jesucristo venga, y este cuerpo mortal que todavía puede volver a caer en esclavitud del pecado, recién será transformado, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo haga esa transformación. Por lo tanto, creo yo que este pasaje nos invita a ser humildes, a reconocer la tensión que hay, a reconocer que el pecado anda siempre rondando, es una realidad tan latente que esto es algo diario, es algo de todos los días, y lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestro servicio, incluso nuestra disposición a luchar al Señor. Que el Señor pueda bendecirnos y que en este repaso un texto tan especial, ¿no es cierto?, tan significativo en Pablo, hayamos podido también extraer algunas lecciones para nuestra vida.